Somos el grupo de protecciones contra fallas mediante relés. Los integrantes de nuestro grupo son Israel Barzola, José Cabanilla, Roger Martínez y mi persona, Moisés Villacrés. Protecciones eléctricas. ¿Qué son las protecciones eléctricas? Son los dispositivos que tienen como principal finalidad detectar condiciones anormales en las operaciones de nuestro set. Lo que se busca principalmente es prevenir daños considerables en equipos instalados, es decir, que nuestros costos de operación se reduzcan. Reducir los cortes de energía a usuarios lo mínimo posible, porque tenemos que seguir facturando lo más que se pueda. Proteger, por sobre todo, proteger la salud del personal, del público general y de los animales. Tipos de anomalías en los sistemas eléctricos. O sea, ¿de qué nos protegemos? Nos protegemos de eventos naturales, tales como truenos, huracanes y terremotos, accidentes físicos, caídas de árboles, explosiones y accidentes de todo tipo. Fallas de equipo, daño en aislamiento de cables o fallas internas en equipo. Mala operación, aterrizar circuitos conectados a tierra. Mala instalación o una inadecuada especificación técnica. Dentro de nuestros sistemas, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos 5 puntos importantes: velocidad, sensibilidad, seguridad, fiabilidad y selectividad. La velocidad es el mínimo con lo que va a operar nuestro relé para despejar una falla y así no transcurra mucho tiempo dentro de nuestro sistema. La sensibilidad es el mínimo valor de entrada para operar adecuadamente. Es decir, si mientras más sensible, va a ser mucho más costoso nuestro relé. También tenemos la selectividad. La selectividad es la característica de nuestro relé de que va a despejar un sector en vez de otro. O sea, tendrá una preferencia. Siguiente, por favor. La confiabilidad. La confiabilidad es la suma de la seguridad y la fiabilidad. La seguridad es la probabilidad de no tener un disparo indeseado y la fiabilidad es de que va a reaccionar cuando lo necesitemos en nuestro sistema. Siguiente, por favor. Las zonas de operación, tenemos como la primera que se va a activar es la zona principal, donde se va a ocurrir el despeje. Luego tenemos la zona secundaria, que es la que va a actuar si es que la principal no funciona o no despeja la anomalía. Y vamos a tener de localidad remota o relé local. Siguiente, por favor. Ya, ¿qué son un TP o los transformadores de potencia? Son los transformadores de medida utilizados para reducir tensiones primarias a tensiones en los que los operadores puedan trabajar, o sea, es decir, que nuestros equipos puedan trabajar sin la necesidad de que sean muy riesgosos para nuestro personal. Las conexiones que podemos tener son de fase a tierra y entre fases, como podemos ver. La simbología de nuestros transformadores. En el inductivo son como ganchos y depende de si es americano o si es de la normativa europea, europea la IEC, que son como dos anillos cruzados. Y si es capacitivo, en la ANSI se debe denotar con dos capacitores y si es de la europea, con un solo capacitor y los dos anillos. Bueno, los criterios para la selección de un TP. Si se conecta entre fases, el voltaje de la línea será la tensión nominal. Si se conecta fase a tierra, el voltaje nominal, la tensión nominal primaria será igual a 1 sobre raíz de 3 veces el voltaje de línea. Las tensiones nominales del secundario. Tenemos la IEC y la ANSI, como siempre, que es 100, en la IEC es 100 o 110 sobre raíz de 3. Y en la americana es 120 o 115 sobre raíz de 3. También tenemos que en las potencias nominales, en la IS van desde 10 hasta 500 VA. Y en la ANSI lo denotamos por letras.
Entonces, como podemos ver en la diapositiva. Siguiente, por favor. Las conexiones las tenemos comúnmente en estrella. Como vemos, tomamos de los tres devanados y conectamos a las líneas. Y el devanado final lo conectamos a la Tierra. Y asimismo en los devanados secundarios sacamos BA, BB y BC. La conexión es en delta rota. Es en el primario va a ser igual al anterior. Y en el secundario, el devanado del centro se conectará hacia los que están a los costados y de ahí sacaremos dos líneas para poder medir voltaje. La conexión delta abierta. Aquí vamos a usar solo dos devanados. Y en su centro en el centro de esos devanados va a ir hacia la línea B. Y en el secundario, ese mismo centro va a ser llevado a tierra. Y en sus extremos podemos medir BA y BC. El cálculo de relación de transformación, tenemos que es el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario, que es igual a N1 sobre N2. Y el burden, ¿qué es el burden? Es la máxima capacidad de equipos que podemos conectar a nuestro devanado secundario sin que se altere la sin que se altere la medida que tendremos en ello. Se expresa en ohmios y en VA. Los transformadores de corriente. Los transformadores de corrientes son los transformadores que se utilizan para reducir y aislar eléctricamente las altas corrientes de las líneas a niveles seguros de que personal técnico e instrumentos como relés puedan trabajar con ellos. Nuestro CT será, el conductor será ingresado por el CT, como lo mostraremos a continuación. Ya, ahí como vemos, el conductor atraviesa un núcleo magnético. Generalmente el TC no tiene bobina primaria, pero como vemos en la segunda parte, se usa la propia línea como su bobinado primario y como bobinado secundario tiene múltiples vueltas de alambre alrededor de su núcleo toroide. Siguiente. Según la normativa ANSI, vemos que son dos ganchos y según la europea, es un anillo, pasa el conductor por el centro y ahí saca. Si en caso de que sea un tipo buje, en la IS cambia se lo denota por B. Ya, corriente nominal del primario del CT. Tenemos lo que es las relaciones sencillas, que va desde 10, 15 hasta 75 amperios y son múltiplos decimales. Y en la ANSI, que va desde 10 hasta 1200 amperios. Tenemos la relación múltiple. La relación múltiple tenemos en el doble primario, que es que según en serie o en paralelo lo vamos a conectar para obtener diferentes relaciones. O podemos comprar uno que ya vengan con 10 ajustes para poder nosotros maniobrar el que necesitemos. Como vemos, según la normativa ANSI, se tiene desde 10 sobre 5 hasta 1200 sobre 5. Eso es más o menos un ejemplo. Siguiente, por favor. Corrientes secundarias nominales. Lo más usado, las recomendaciones por la IS y por la ANSI es tomar el de 5 amperios, pero se usa de 1 amperio en caso de tener unas condiciones no favorables para medición, donde haya mucha salinidad, donde haga mucho frío o casos extremos. Sus potencias nominales tenemos que en la IS se lo representa con 2.5, 5, 10, 15 y 30. Siguiente, por favor. Tenemos sus conexiones. Como vemos, hacemos pasar los 3 conductores por 3 TCs. Y así tomamos la medida. Siguiente, por favor. Esa es su conexión en estrella. Su conexión en delta, vamos a hacer lo mismo, pasar los conductores, pero en la conexión entre ellos vamos a conectar IC con IB, IB con IA y A con IC. Y en conexión de secuencia 0 haremos pasar por un relé de secuencia 0 los 3 conductores. Ya, ¿qué es el punto D? Según la ANSI,
o sea, el American National Standard Institute define como el punto el punto rodilla o punto efectivo de saturación, que vendría a ser cuando la curva de excitación es tangente a la línea trazada a 45 grados de la horizontal, como podemos ver en la imagen. A continuación, mi compañero. Bueno, ¿cómo están? Yo les voy a hablar sobre el sistema de fallas en el sistema de transmisión. Bueno, la red de transmisión como tal, la transmisión eléctrica, debe garantizar niveles adecuados de calidad y confiabilidad del servicio eléctrico para los residentes o las personas que se les distribuye el servicio. Entonces, al momento que se produce una falla en esta línea de transmisión, ocasiona que los sistemas de protección, ya mencionado con mi compañero, que fueron los relés y ese tipo de sistemas, hacen que actúen de inmediato interrumpiendo el flujo eléctrico de corriente. Esto a su vez, al momento de que interrumpen este flujo, producen señales transitorias tanto de corriente como de voltaje. Las señales de estas fallas en las líneas de transmisión presentan cierto tipo de inconvenientes en la adquisición y toma de datos, especialmente cuando nosotros tenemos una cantidad muy elevada de las líneas en un sistema eléctrico de potencia. Pero el principal problema que se debe considerar en este tipo de fallas son los altos costos de reparación, si no se actúa de manera oportuna o de manera rápida. Bueno, también tenemos las fallas en transformadores. Los devanados eléctricos y el núcleo magnético de un transformador están expuestos o sujetos a varias fuerzas diferentes durante la operación o vida útil que esté presente. Aquí tenemos ciertos ejemplos. Como primer punto tenemos expansión y contracción por ciclos térmicos, donde interviene la temperatura, por vibraciones que se presentan, calentamiento local debido al flujo magnético que atraviesa el transformador, fuerzas debidas al flujo de corrientes que se muestran o se presentan por las fallas, el calentamiento excesivo de sobrecargas y el enfriamiento inadecuado, el cual se puede dar por mala maniobra al momento de instalación o de refrigeración como tal. Bueno, también tenemos, para estas fallas tenemos sistemas de detección, los cuales monitorean parámetros del transformador que se pueden utilizar para detectar el fallo eléctrico. Y esto ocasiona una pronta respuesta para evitar una falla más grave. Aquí tenemos ejemplos de acciones tomadas para detectar condiciones de operación indeseables. Por ejemplo, tenemos los monitores de temperatura del devanado o el aceite. Se utilizan como una alarma para que el personal de mantenimiento esté al tanto de lo que sucede y pueda responder de manera óptima. ¿Ya? Entonces, también tenemos que el relé de detección de gas puede detectar la evolución que se produce dentro del transformador de un gas. O sea, cuando analiza la provocación y formación de gas dentro del transformador, que esto impide que tenga un buen o un correcto funcionamiento. También tenemos los relés de precisión repentina, bajos en aceite, los cuales responden a una onda de presión en el aceite de transformador, el cual nos causa por evolución de un gas asociado con el arco eléctrico. También tenemos los dispositivos en línea, monitorean los bujes de los transformadores, en los transformadores corrientes instalados, y los pararrayos instalados en los transformadores generan una alarma que indica que hay una falla para así tener una pronta respuesta. A continuación, mi compañera. Buenas, ahora vamos a hablar lo que son los interruptores automáticos de corriente alterna, también conocido en la normativa ANSI como 52. Siguiente. Tenemos que el interruptor automático es un dispositivo, como ya sabemos, de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, que tiene la capacidad de actuar cuando detecta una falla, pero a diferencia de los fusibles, estos no se dañan, lo cual permite su restablecimiento una vez que se resuelve el inconveniente. Tenemos dos interruptores. Un interruptor que es para netamente industria, que su corriente nominal llega a ser de 0.5 amperios a 6.300 amperios. Y un pequeño interruptor automático que es para lo que es domiciliaria, que tenemos uno de 5 amperios a 125 amperios. Y también su tensión en la industria que puede llegar hasta los 1000 voltios y en lo que es los interruptores que son de casa hasta 400 voltios. Siguiente.
Tenemos el funcionamiento de lo que es el interruptor. Los PIA contienen dos mecanismos de protección en su interior, uno térmico de acción retardada que protege ante sobrecargas y otro magnético que reacciona sin retardo ante lo que es el circuito. De allí que a veces se lo denomina también como interruptores termomagnéticos o magnetotérmicos. Como apreciamos en la imagen, tenemos lo que es el mecanismo térmico, que consiste en una lámina construida con dos metales de distinto coeficiente de dilatación, que cuando se produce lo que es el paso de la corriente, se deforman y hacen que se accione lo que es el mecanismo del interruptor, activando lo que es la protección e interrumpiendo lo que es la circulación de corriente. Y también tenemos lo que es el mecanismo magnético, que se encuentra en serie conectado con el térmico para que sean atravesados ambos por la misma corriente. Y esto produce lo que, si la corriente es lo bastante intensa, el núcleo acciona el mecanismo y el interruptor se abre. Siguiente. Ahora también tenemos lo que es la protección también conocida como protección de sobrecorriente y en la normativa ANSI como 50. Siguiente. Su funcionamiento es simple, ya que su operación depende de dos variables básicas. La primera, el nivel de corriente mínimo de operación o corriente de pickup, que es aquel valor que produce el cambio de estado del relé de arranque. La segunda sería la característica de tiempo de operación, es decir, la forma en la que el relé responde a cuanto el tiempo. Siguiente. Ahora tenemos lo que son la clasificación de los relés. Principios fundamentales de los principales tipos de relé. Tenemos lo que es relé de magnitudes, relé direccionales, relé de distancia, relé diferenciales y relé de teleprotección. Cada uno se activa mediante lo que se le ingresa. Por ejemplo, los relés de magnitudes, estos responden a medida de que los relés de sobrecorriente son iguales. Los relés direccionales, estos responden al ángulo de fase entre dos parámetros, lo que son el voltaje y la intensidad. El relé de distancia responde a números complejos o a dos fasores. El relé diferencial responde a lo que es una suma algebraica de corriente entrando a una zona de protección. Por ejemplo, tenemos lo que son los transformadores. El relé de teleprotección utiliza lo que es la información de la comunicación remota entre subestaciones. Siguiente. En relé de sobrecorrientes tenemos dos tipos, lo que son los instantáneos y los temporizados. Y los temporizados se subdividen en lo que son tiempos definidos, tiempos inversos, tiempos muy inversos y tiempos extremadamente inversos. Siguiente. Tenemos lo que son los relés instantáneos. La simbología la podemos tener en lo que es ANSI, IEEE y IEC. En la imagen podemos observar cómo están definidos en la normativa ANSI, el 50, y en la normativa IEC. También tenemos lo que son adaptaciones, que tenemos el 50N, que viene a ser el relé instantáneo de sobrecorriente, pero a tierra. Estos relés instantáneos son aquellos que operan sin un tiempo de retardo intencional. Su protección debe hacerse inherente, selectiva por ajuste. Esto quiere decir que un relé instantáneo debe ser escalizado en tal forma que no opere al presenciar una falla en un elemento de su sistema adjunto. Este sistema de protección es de alta velocidad, es decir, que necesita que el relé se abra lo más rápido posible para que no se produzca una falla. Siguiente. Ahora mi compañero hablará sobre lo que es la función 67 de los relés direccionales. Hola, yo les voy a hablar sobre lo que es la función 67 o la función de protección direccional. Bien, como es sabido, un relé es un equipo que posee distintas funciones que nosotros tenemos que activarla y de acuerdo a eso también a su activación, pues realizar las diferentes conexiones, ¿no? Dependiendo del equipo que vayamos a proteger. Este pequeño concepto toma bastante relevancia más adelante. Ahora bien, la función 67 es la unión de la función 50-51
que son funciones de sobrecorriente temporizadas, más la función 32, que es la función direccional. Ahora bien, ese de aquí, ¿qué hace o qué tiene esta función de corriente direccional? Hace uso tanto de un TC como de un TP. Bien, el TP en este caso nos va a permitir tomarlo como un ángulo de referencia para medir o para conocer, o para que el relé conozca el sentido de la corriente. Ahora bien, opera solamente cuando la corriente de falla va del relé hacia la línea. Se aplica generalmente en sistemas en anillo o en sistemas con varias fuentes de alimentación. Para el primer caso de sistemas en anillo, nosotros recordaremos que nuestro generador va a seguir alimentando la falla por el otro lado del anillo. Ejemplo, si se presenta una falla aquí, esta alimentará por el otro lado, debido a la configuración que tiene el anillo, ¿no? En varias fuentes de alimentación, pues cada una de las fuentes aportará con distintas corrientes, ¿no? Entonces, eso puede inducir a fallas. Situación que no ocurría, con el relé 5051, que este solamente, como ya dijo mi compañero anterior, se encasillaba dentro de los relés de sobrecorriente en magnitud. Entonces, eso es básicamente la función 50-51. Más la función 32 nos forma la función 67. La constitución y el principio básico de operación es básicamente que el relé direccional nota el cambio de sentido que tiene la corriente respecto, o el desfase que tiene la corriente respecto al voltaje, y activa inmediatamente la función de sobrecorriente 50-51. Como ustedes pueden ver acá, la falla, para el caso de la falla 1, es una falla en adelanto con una tensión de referencia a 0 grados. Mientras que para la falla 2 es una falla en atraso. Y seguimos teniendo nuestra referencia a 0 grados. En los relés electromecánicos se manejaba lo que se conocía como un ángulo de máximo torque, o AMT, y distintos tipos de conexiones, de 30, 60 a 90 grados. En la actualidad, la conexión de 90 grados es la más utilizada, de 90 a 30-45. Este 30-45 va a ser el ángulo que va a tener el máximo torque. Seguimos manteniendo nuestra tensión de referencia, y si nuestra corriente I que vemos aquí se mueve, ¿no?, en el espacio entre el ángulo de máximo torque hasta donde terminaban los 130 grados, 135, perdón, donde se completaba los 180 en sí, ¿qué ocurría? Nuestro relé disparaba. Fuera de esto era una zona de no operación, y de esta manera era como se coordinaban los relés. Ahora bien, la función 87 o función diferencial. Básicamente un relé de protección diferencial lo podemos ubicar con, si tenemos un transformador, los CTs de ambos lados, ¿no?, en cada extremo del transformador. Eso quiere decir que las zonas de protección van a estar definidas por los TCs. Y nuestro tiempo de disparo siempre, a diferencia de los relés de sobrecorriente que estamos analizando, acá la variable importante que debemos tratar de manejar es nuestro tiempo de disparo, que busque ser lo más aproximado a 0. O también se puede decir el tiempo mínimo ajustable para que dispare. Recordemos que nosotros lo que debemos buscar, como ya se mencionó, es la velocidad de disparo, como una de las características de nuestros relés. Entonces aquí nos vamos a manejar con una corriente de operación que también se la conoce como una corriente diferencial, que es la diferencia de la corriente I1 que va a ingresar por el primario, menos la corriente I2, que sería la corriente del secundario de los TCs. Estos valores por unidad. Luego tenemos la I de vías, que es la sumatoria entre el valor absoluto de I1 del primario,
más la corriente del secundario, dividido para 2. Toda esa expresión de aquí, por si acaso. ¿Esto qué nos quiere decir o qué nos lleva a decir? Que básicamente por eso este relé de función 87 recibe el nombre de protección unitaria. ¿Por qué? Porque solamente se va a encargar de proteger a un solo equipo. En otras palabras, este relé no se coordina con ningún otro relé de protección. Su característica de operación o curva de operación, nosotros básicamente tendremos que setearla, donde vamos a tener una corriente diferencial mínima, que es la que podemos apreciar en el eje de las ordenadas, o eje de corriente diferencial. Y bueno, tendríamos esta corriente mínima, que básicamente es un valor constante de corriente. Y tendríamos dos pendientes, ¿no? Pendiente 1 y pendiente 2, o slope 1 y slope 2 en inglés. ¿Qué ocurría? ¿Cómo definimos aquí la zona de operación del relé? Básicamente, en la parte superior a la curva, lo definimos como la zona de operación. Cualquier falla o cualquier par ordenado, se podría decir que él llega a captar en esta zona de operación, automáticamente disparará nuestro sistema de protección. Mientras que bajo la curva es una zona de no operación. Dicho de la misma manera, cualquier par ordenado que se encuentre bajo la curva no activará nuestro relé. La función 51 o relé temporizado de sobrecorriente. Básicamente este relé, como su nombre lo indica, ¿no? Tenemos aquí su pictograma en normativa IS y su función corresponde a la 51 en ANSI y EEE, ¿no? Este de aquí, a diferencia del 50, que era un relé instantáneo, correspondía a una gráfica de exponencial inversa. Básicamente, ¿por qué? Porque este de aquí es el tipo de curva que él nos representa, ¿no? En el eje de las abscisas, nosotros básicamente no vamos a tener ni corriente primaria ni corriente secundaria, sino que vamos a manejar lo que se conocen como múltiplos de esa corriente, que son los que va a leer el relé. Entonces, ¿por qué usamos este tipo de corriente o este tipo de exponencial inversa? Es necesario que nosotros sepamos que cuanto menor es la corriente, nuestro tiempo de disparo va a ser mayor. Entonces, a medida que ese múltiplo aumenta, nuestro tiempo de respuesta va a ser mucho más rápido. Esa es una de las ventajas que se podría decir que nos ofrece manejar este tipo de curvas, ¿no? Que a mayor tensión, a mayor corriente de falla, nuestro dispositivo va a disparar mucho más rápido. Y acá pues podríamos ver una coordinación, ¿no? De lo que sería acá a nuestra derecha la coordinación, ¿no? De protección de barra con protección de alimentador, ¿no? Utilizando el CEL 751A. En ese caso aquí uno de estos relés operaría como tal como una protección en la barra y los siguientes como protección de alimentador. Entre los ejemplos que vamos a manejar, nos dice que básicamente tenemos este sistema de aquí y se nos presenta una falla entre la barra B y la barra C, ¿no? Y esa es una falla de 1800 amperios. Lo primero que nos dice, ¿cuánto tiempo tardará la protección primaria en aclarar la falla? Cuando nosotros hablamos de aclarar o despejar la falla, debemos diferenciar dos términos. El primer término es cuando el relé detecta la falla. Y el segundo término en aclarar, o bueno, que tenemos que tener claros, es el tiempo en que el disyuntor tarda en abrir el circuito, ¿no? En ese caso aquí nos hablan que los disyuntores tienen un tiempo de apertura de 5 ciclos. Ahora, si no actúa la protección primaria, que siempre es la más cercana a la falla, deberá despejar la falla, la protección de respaldo o la protección secundaria.
que en este caso estaría comprendido en la barra A y B. Nos dan los diferentes tabs que tiene. En este caso, para coordinar relés, nosotros debemos tener un tab y en este caso el time dial. Entonces, la resolución, tendríamos básicamente los datos de los relés, ¿no? En el caso de la protección primaria, nosotros definimos a m veces tab, recuerden en el eje de las abscisas, como esa corriente de falla dividido para la relación de transformación de ese relé, perdón, de ese TC, por su tab correspondiente, ¿no? Dándonos una relación de m veces tab de 4,5. Con un time dial de 1. Entonces el tiempo del disyuntor, como estaba en ciclo, lo pasamos a segundos. Y finalmente el tiempo del relé en detectar la falla por inspección será de 0,4 segundos. Recordemos que nosotros por normativas, ANSI o IEC, tenemos también de fórmulas para poder hallar estos tiempos. Y como dijimos, el tiempo de despeje era el tiempo del relé más el tiempo del disyuntor, dándonos 0,58 segundos. Si podemos ver aquí en la gráfica, tendríamos los 4.5 m veces tab, ¿no? Que se intersecta con el time dial, que sería el nombre que se le da a la curva, de 1. Teniendo un tiempo de 0.4 segundos, que fue el que ya vimos. Ahora, la protección de respaldo sucede la misma historia, ¿no? En realidad, el MVS tab, que sería la corriente de falla dividido para la relación de transformación por la relación del tab, nos da 3,6. Con un time dial de 6 por inspección, nos da un tiempo de relé de 3.9 segundos. Si retrocedemos, tenemos nuestro 3.6 que se cruza aquí, ¿no? Con nuestro time dial 6, dándonos ese cruce en el eje de las ordenadas, un tiempo de 3,9 segundos. Y dándonos un tiempo de despeje finalmente de la falla de 3,98 segundos aproximadamente. Todos esos valores por inspección. Ahora bien, nosotros podemos recurrir básicamente a software en la actualidad, ¿no? Que nos van a permitir detectar esta falla. Este mismo circuito que fue analizado y lo tenemos acá, ¿no? En este caso, este software es ETAP, que nos va a permitir simular este tipo de fallas. En ETAP, lo que nosotros hacemos básicamente es, este sería el módulo de diagramas, colocar las necesidades que tenemos y de acuerdo a eso configurar, pues, ¿no? Su radio, en este caso de 13.8, lo mismo las barras, valores de 13.8. O sea, aquí haría la función del generador en este caso, ¿no? La grid. Tendríamos conectado nuestros respectivos TCs, en el que colocaremos la relación de transformación y la configuración de nuestros relés, ¿no? En ese caso, bueno, en output vamos a indicar los disyuntores que van a abrir. En este caso, para este relé en específico, vamos a tener que va a abrir el CB2 y el CB1, que serían los que obviamente le corresponden, ¿no? En OCR tenemos la parte de la librería donde nosotros podemos seleccionar las curvas, ¿no? O el modelo de nuestro relé, en este caso un ABB con curvas de tipo CO. Tenemos la CO8 inversa y ajustamos, ¿no? Nuestra corriente de pickup y nuestro time dial, ¿no? Entonces, para el módulo de cortocircuito, nosotros debemos ingresar un cable o una línea de transmisión corta, que en este caso, como ya nosotros sabemos, una línea de transmisión corta está o contiene una parte resistiva y una parte inductiva. Y se repite lo mismo acá, ¿no? Entonces podríamos, en nuestro caso, por ejemplo, simular una falla aquí, un cortocircuito, en análisis de cortocircuito. Le damos clic aquí y podemos tener nuestra falla, ¿no?
En ese caso seleccionamos la opción falla o no falla. En este caso ya está seleccionado. Y si mandamos aquí a la falla máxima, la podemos poner como ICC o I de cortocircuito para el análisis. Y nos muestra que efectivamente nosotros tenemos nuestro 1800 amperios o 1,8 kiloamperios de falla. Listo, si nos vamos al módulo de coordinación de protecciones, en este lado nosotros también podríamos ubicar la falla con esta opción de aquí. Era en ese punto que se presentaba nuestra falla en nuestro diagrama, si mal no recuerdo. Como podemos ver, ¿no? Entre los dos TCs, conectamos la falla y automáticamente nos muestra el orden de apertura de los disyuntores. Si queremos visualizar nuestros tiempos de secuencia, nos vamos aquí al visor y automáticamente nos muestra, pues no, 438 milisegundos en que el relé detecta la falla, 521 milisegundos en que el dispositivo abre la falla. Acá 3991 en que el relé 2 detecta la falla en caso de respaldo. Y acá pues 40.074 milisegundos en que los disyuntores terminan de abrir la falla. Son tiempos bastante similares, pues, ¿no? A lo que nosotros pudimos calcular acá. Por inspección, ¿no? 0.4 y 583, ¿no? Milisegundos. 583 y 521. Recuerden que nosotros sacamos nuestros cálculos por inspección, no por fórmula, y el software pues viene prácticamente configurado para darnos tiempos mucho más reales de condiciones de falla. Ahora, nosotros también, en el caso de la coordinación de la protección, podemos irnos a este módulo de aquí. Podemos irnos a ese módulo de aquí, de secuencia de operación. Básicamente lo que él nos va a mostrar es la coordinación de las fallas, ¿no? Este de aquí es el diagrama unifilar del sistema. Nosotros simplemente podríamos agarrarlo y ven que se seleccionan las gráficas y ponerlo de este lado y hacerle un pequeño zoom, ¿no? Por cuestiones de visualización. Entonces, esta corriente que se presenta aquí, por unidad, sería la corriente de la falla. Básicamente, cada una de estas serían las curvas características de cada relé, en que si nosotros le damos a Settings, pues podríamos ver las características de cada una, ¿no? Entonces, aunque aquí ya lo tenemos, podemos volver a definir esa corriente de falla con esta opción de aquí, Block Option. Listo, esta sería para las opciones de la gráfica, ¿no? Perdón, la opción vamos a usar curva de uso. Y en ese caso le vamos a llamar I de falla, se me ocurre, con una base de 13.8 kilovoltios, se me fue con 138, y 1.8 kiloamperios. Entonces le damos OK y automáticamente, bueno, sería la misma curva que ya hicimos, ¿no? Solo que no nos muestra las etiquetas. Ahora bien, para nosotros definir los tiempos de falla, podemos hacer las intersecciones, las diferentes intersecciones con la curva. Nos acercamos un poco y le damos clic aquí, ¿no? El tiempo, se puede decir real, en que el relé detecta la curva es 0.44 segundos. Y acá, pues, para el segundo caso, 4,18 segundos, se me fue el punto. Vamos a volverlo a colocar. Aquí, lo había colocado mal. Este de aquí lo vamos a borrar. Y este de acá lo vamos a volver a colocar ahí. Listo. Entonces, para tener el tiempo de coordinación, nos vamos a Time Difference. Y colocamos
a cada una de las curvas, dándonos un tiempo de coordinación, un delta de 3,01 segundos. Eso sería para el caso de coordinación de la protección. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.